político, a quien le agradecemos la espera también, para analizar todo lo que viene pasando, pero sobre todo lo que esperamos que finalmente pase hoy, Claudia, ¿no? Ya se ha pospuesto esto demasiado. Y teniendo en cuenta también, Augusto, que la presidenta Dina Boluarte había lanzado una suerte de advertencia al Congreso de la República. Si no lo aprueban el lunes, yo voy a presentar un proyecto de ley. No lo aprobaron el lunes, no lo aprobaron el martes, no sabemos si lo van a aprobar hoy día, pero ella no ha presentado absolutamente nada. ¿Qué lectura nos da esto? ¿Qué tal, Augusto? Buen Hola, día. Claudia, muy buenos días. Pues, a ver, primero la nota, me gustó mucho la nota que acaban de presentar, porque expresa que las cosas van cambiando y el respaldo a la policía se comienza a sentir, y una necesidad de orden en el país que se ha perdido, y que eso creo es un componente importante en lo que va a pasar, y que eso tiene una influencia en el mundo político. Porque lo que hizo la señora presidenta el domingo parecía como que tenía el tono de ultimátum, pero más bien era una invocación al Congreso a que uno repensara la votación del viernes pasado para adelantar la elección hasta el año 2023. Y luego la segunda parte, lo de la Asamblea, de que la Comisión de Constitución pudiera meter el tema de revisar toda la Constitución. Mira, ese es un tema que lo puede hacer cuando quiera, mañana, pasado mañana. Sí. Por tanto, no se entiende mucho lo que quiso plantear la señora Boluarte, salvo que lo que quiere es como tirar un guiño a aquellos que están protestando y que incluyen el tema de la Asamblea Constituyente. Pero me preguntan qué va a pasar hoy día. ¿Ustedes lo saben? Yo no lo sé, la verdad. Y ¿saben? No sé si sienten ustedes esta sensación que es como de cansancio, de hartazgo, de un Congreso que le va dando largonas, pero que creo que de alguna manera u otra vamos a acabar en una elección este año de todas maneras. Aunque el Congreso le quiere sacar la vuelta a eso, creo que inexorablemente estamos caminando hacia eso. Quiero regresar a esto que acabas de decir, ¿no? La presidenta quiso hacerle un guiño a quienes finalmente han puesto como condición el tema de la Asamblea Constituyente. Pero esto tiene detrás un personaje, Richard Arce, ¿verdad? A quien la presidenta parece estar escuchando en el último mes, ¿no? Porque él también se convocó a un comité de crisis, de control del mapa de la convulsión social. ¿En qué aporta la presencia para hacer guiños si no tienen sustento técnico? Porque esto lo único que hace es alargar una agonía y una discusión que parece circular. Pues mira, la verdad que si la presidenta conversa con Richard Arce, la verdad que yo tengo una buena impresión de Richard Arce o de otra gente con la que está, se supone, conversando, con el abogado Luciano López, etcétera. Un presidente puede conversar con quien quiera. Al final, el presidente es responsable de sus decisiones y, por tanto, los asesores pues conversarán, lo que sea, pero es el que toma la decisión es la presidenta Boluarte y está en su cancha a decidirlo. Este guiño, como dices, a los sectores que piden una asamblea constituyente, creo que es una manera de captar o congraciarse con ese sector, pero como les decía, de una manera un poco absurda, porque le está diciendo que el Congreso, que la Comisión de Constitución del Congreso recibe el encargo del Pleno para revisar la Constitución. Eso lo puede hacer en este momento, pasado mañana, cuando quiera el próximo Congreso. No le corresponde a la señora Boluarte invocar eso, lo decidirán los congresistas. Pero sí me parece que ese guiño hay un reconocimiento que el tema de la Asamblea Constituyente es el tema principal de los que están lanzando las protestas en muchas partes del país. Yo creo que no quieren al final la caída de Boluarte, no quieren reivindicaciones, quieren promover esa Asamblea Constituyente, que creo que sería la peor idea que se podría ocurrir en un momento como este. Ahora, Augusto, más allá de los nombres de este guiño, yo te lo digo porque precisamente la sensación está en que es un guiño gaseoso, porque finalmente el premier Otárola se mantiene firme y se reúne con dos bancadas el mismo día que se suspende esta sesión, que quieren el adelanto para el 2024 con la condición de hacer grandísimas reformas para que así se dé, ¿no?, las elecciones. Entonces, sí, ¿quién decide y quién soporta una opinión que finalmente va a tener que recibir el acuerdo en Consejo de Ministros?
¿Tú le crees al Congreso cuando dice que le den más tiempo hasta el 2024 para hacer reformas? Nada. No, no es lo que quiere. Lo que quieren es simplemente largonas de ir ganando un día más, e ir viendo cómo sacan de la agenda el tema electoral, porque lo que quieren, por angas o por mangas, es quedarse el mayor tiempo posible. Y lo que ocurre es que es gente que no está entendiendo, no está leyendo lo que pasa en el país. Yo estoy de acuerdo en que todo lo que la gente se le ocurre, a todo lo que la gente pide, es lo que hay que hacer. Pero en este caso me parece que la sensación que hay es que ni el Congreso ni este gobierno de la señora Boluarte tienen el liderazgo necesario para darle rumbo al país. Y esto es lo que obliga a ir a una nueva elección, sin trampas, sin ver cómo me quedo, sin ver cómo me reelijo. La gente está pidiendo, y creo que es correcto eso, nuevas autoridades que proyecten confianza en la población para darle rumbo, orden, seguridad a un Estado, a un país que lo que vive hoy día es incertidumbre día a día, y que esto puede ser muy lírico, pero eso tiene que ver con el negocio de la persona que está esperando ver cómo vende, de las actividades económicas. Vuelvo a ver, por ejemplo, pero que es simplemente un ejemplo, vuelven a postergar el inicio del campeonato de fútbol, ya tercera fecha, y lo que puede parecer tonto, pero es que detrás del negocio del fútbol hay una señora que prepara los sándwiches que va a vender en el estadio el domingo, hay el que vende gaseosas, hay una actividad económica, hay gente que no está ganando dinero, hay gente que se está muriendo de hambre y que se está molestando mucho. Entonces, el reclamo de los que quieren trabajar creo que va a ser cada vez más importante. Por supuesto que sí, lo estamos viendo en la calle, cómo es que ya personas comunes y corrientes, vecinos, salen más bien a pechar a los manifestantes, porque ya también están hartos de esta situación. Has mencionado algo que es muy importante, que parece que para cierto sector el tema de la Asamblea Constituyente es más importante incluso que una eventual renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Pero parece que ya hay algunas voces de consenso en el Congreso de la República. No se habla de votar por unas elecciones complementarias para que quien sea que entre, presidente, congresistas, termine este periodo hasta el 2026 y ahí ya retomamos la normalidad, por decirlo de alguna manera. Pero tiene una suerte de trampita, ¿no? Porque los congresistas que dejarían sus curules en marzo del 2024 podrían postular en el 2026. Parece que hay más consenso en eso. Mira, eso es un mamarracho que lo que están haciendo es ver cómo le sacan la vuelta a la situación. De lo que quieren es seguir teniendo capacidad de cobrar un sueldo a fin de mes. Sí. Ahora, les digo que a mí la verdad que el tema de la reelección no me molesta mucho, al contrario, creo que la reelección es una decisión que la gente puede tomar, y si cree que un congresista vale la pena, pues tome la decisión de votar por esa persona. Por tanto, las posibilidades de reelección no es algo que a mí me moleste, al contrario, creo que fue una mala jugada del expresidente Martí Vizcarra cuando incluyó en ese referéndum la eliminación de la reelección. Sí, hoy tenemos congresistas como los tenemos, que la gente decía al final. Por eso. Quiero un poco apelar a tu columna de hoy, Augusto, porque pones dos cosas importantes. Primero, reconoces que la Asamblea ha ganado terreno, ¿verdad? Pero ¿cuánto sería el costo de esta preguntita, como dicen varios congresistas, ¿no? Pero preguntémosle al pueblo, es una sola pregunta, es una consultita, no va a pasar nada si dicen que no, ¿no? Finalmente. ¿Cuál va a ser el costo político en este desgaste y el costo además social frente a lo que parece ser una preguntita nada más? Porque hay gente que no sabe, no tiene ni idea del impacto que tendría la Asamblea Constituyente. Sin duda, hay gente, y la mayor parte de la gente ni ha leído la Constitución ni sabe absolutamente nada de la misma. Y lo que ocurre es que uno se pregunta por qué la economía peruana ha sido capaz de resistir tanta turbulencia política, 6 presidentes en 6 años, y es en esencia, como recordaba el exministro Miguel Castilla hace poco, porque hay un capítulo económico de la Constitución que establece parámetros claros de buen manejo sensato económico en el país. Es eso lo que permite que el país no entre en turbulencia. Y es eso lo que la protesta quiere tirarse abajo, que fue además lo que estaba en el plan de gobierno de Vladimir Cerrón, que fue lo que repetía Pedro Castillo, que fue para lo que hizo el golpe de Estado Pedro Castillo, y es lo que los asesores de Pedro Castillo quieren empujar. Es una antigua bandera de la izquierda en el Perú, cambiar el régimen económico de la Constitución, y créanme, es una tontería. El propio ministro Pedro Franque, que es alguien de izquierda, cuando fue ministro dijo, no sé, este capítulo económico no impide en absoluto hacer cualquier política pública.
es un cambiar por cambiar sin ninguna argumentación, y creo que ir a un cambio de ese régimen económico y en general de abrir una asamblea constituyente sería tremendamente pernicioso para un país que lo que requiere es más estabilidad. Bien, Augusto, queremos agradecerte, ¿no? Esta última parte de la columna la voy a leer porque cerraremos con una reflexión tuya, ¿no? Tú citas al analista de Centro UINAM, Santiago Bedoya, que dice: la promesa constituyente, lejos de llevarnos a la Suecia socialdemócrata, nos llevará a un híbrido entre Afganistán, la Bolivia masista y El Salvador de Bukele. ¿Eso quiere la izquierda? Bueno, eso es lo que yo me pregunto, si eso es lo que quiere, simplemente cambiar por cambiar, pero no darse cuenta que cuando le preguntan a la gente quisiera muchas empresas públicas, quisiera el servicio militar obligatorio, quisiera la pena de muerte, quisiera que no se reconozcan los derechos de las personas gays, quieren todo eso. Eso es lo que la izquierda quisiera de Constitución del Perú. Eso sería un tremendo mamarracho. Bueno, hablemos de la derecha también, ¿no? Porque se anuncian los regresos. El del APRA, por ejemplo, y el regreso de muchos partidos, de 13 por lo menos que están inscritos. ¿Qué oferta electoral tendrían en este eventual adelanto de elecciones? No sé, la verdad que yo veo con mucha desazón, pero en todo caso lo que espero es que haya una elección transparente, en donde la gente pueda informarse y pueda ver qué alternativas hay y elegir, y ojalá que tengamos la suerte de elegir algo que sea mejor de lo que hemos visto, y ya sería, pues, claro, Pamela, una idea revolucionaria en el Perú, que tengamos un gobierno normalito de 5 años. Mira, no es mucho pedir, y algo que no hemos tenido tanto tiempo, algo normalito nomás. Mira, ustedes dirían que, por ejemplo, el gobierno de Ollanta-Humala firmaría, uno diría, oye, 5 años como el gobierno que hubo de Humala de los 2011 a 2016, sería una bendición comparado con lo una que lección de empezó historia, del 2016. Claro. Bien, Augusto, muchísimas gracias nuevamente por tu Claro, participación Fernando, y bueno, vamos a ver qué cosa sucede el día de hoy en el Congreso de la Si República. pasa o no pasa. Gracias, Augusto. Gracias por haber estado con nosotros. Hay una situación